Bienvenidos, ya lo hemos estado platicando por redes sociales, pero es momento de platicarlo también en esta mesa de punto y coma. Y es que la imagen que muestran los candidatos durante un proceso electoral es muy importante para la decisión que se toman al final en las elecciones, cada votante el día de la elección. Así que es por esto que se tienen que tener mucho cuidado con las acciones que realizan en el día a día. Hoy vamos a platicar de eso, de todos los candidatos en punto y coma. Bienvenidos. Actualmente, los partidos políticos están conscientes de que el candidato que aspira a ocupar un cargo político debe tener una imagen favorable entre los militantes del partido y del electorado en general. Además, debe considerarse que la imagen que se proyecte del candidato con el electorado tiene que resultar ventajosa con relación a sus opositores. Para ello, debe haber una campaña estratégica que proyecte una buena simpatía, inteligencia y honestidad por parte del candidato a la población en general. La competencia entre los candidatos a la presidencia del país se lleva a cabo en terrenos musicales, a ritmo de corridos, rock y hasta reggaetón. A través de spots de radio, televisión o internet, los precandidatos buscan transmitir una imagen de confianza para buscar el voto interno en sus partidos y llegar al proceso electoral de 2018. Es por ello que los candidatos a la presidencia deben cuidar sus propuestas, así como los mensajes que transmiten en eventos masivos, pues de ello depende la confianza y la capacidad que proyecten para llegar a la silla presidencial. Bienvenidos entonces así a Punto y Coma. Mi nombre es Paola Barquet. Hoy nos acompaña en el estudio Gerson Hernández Mecalco, académico además de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y además consultor en comunicación política. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y ahora también tenemos, como siempre, en esta mesa, en este estudio, Paulina Silva y Claudia Mollinedo. Bienvenidas, chicas. Gracias. Buenas tardes. Pues empezamos porque nos ayudas a entender qué tan importante puede ser la imagen de los candidatos para la votación, para la elección. Pues mira, les diría que 3/4 partes de la comunicación de cualquier ser humano, más allá de un candidato, es no verbal. Es decir, que la imagen a través de las señas, de los discursos que generan en una entrevista, para los receptores son bastante interesantes. Estudios comprueban que 3/4 partes de la comunicación es interesante. El amor a primera vista sí existe. Y en este caso, cuando muchas de las personas que se encargan de diseñar todos los discursos, el lenguaje verbal, la mala noticia para ellos es que en el 100% de lo que consiste la comunicación electoral, lo más importante es el color de la camisa en cual emplean, los carros en los cuales llegan, que unos se apaguen o algunos otros no, como fue el caso de Ricardo Anaya hace algunas semanas. Es decir, es de vital importancia. Sin embargo, es un elemento más, la imagen, para que los electores puedan tomar una decisión el próximo domingo 1 de julio. Y a mí me gustaría, Gerson, que nos comenzaras a desmenuzar un poquito la imagen de cada uno de los candidatos, empezando, por ejemplo, con Andrés Manuel López Obrador, que, hay que decirlo, está encabezando las encuestas hasta este momento de intercampaña. ¿Cuál es la imagen que está dando, que está proyectando? Porque, bueno, lo que conocemos es que es un líder popular, que está atendiendo a las necesidades de las clases media y baja, pero ¿realmente los mensajes que está enviando y su imagen concuerda con este proyecto? Mira, Andrés Manuel López Obrador, si hacemos una analogía con los carros, es modelo 64. Okay. Lleva más de 19 años haciendo una campaña permanente desde 1999, cuando él compitió para la jefatura de gobierno en ese entonces del Distrito Federal. Él ha sido la única elección que ha ganado por menos de 5 puntos porcentuales contra Santiago Krill. Y pudiéramos un poco analizar que la victoria que tuvo fue gracias al efecto de Vicente Fox, y es un candidato que siempre se ha caracterizado por generar un discurso de empatía con la población. Actualmente lo que pudiéramos decir es que, si bien es cierto encabeza las encuestas, en realidad lo más importante que tendríamos que ver con López Obrador es que ha generado o intentado generar siempre un discurso de cercanía con lo que él llama, pues, los pobres, ¿no? Sin embargo, el discurso el cual él ha empleado lo quiero dividir en tres. Por una parte,
el discurso de fondo es siempre generando pues una antipatía contra los empresarios, contra las personas ricas, las personas que les gusta el cine de oro, o como es el cine de Pedro Infante, cuando hablaba de nosotros los pobres y ustedes los ricos. Eso es el discurso de López Obrador, ¿no? El generar los buenos y los malos, y que en su momento, él cuando fue jefe de gobierno, gran parte de la reconstrucción que hubo en el centro histórico fue gracias al apoyo de los empresarios. Otro punto importante es actualmente el uso de las redes sociodigitales en esta campaña. Él es un personaje que en tiempo real está reaccionando de una forma, me parece que muy inteligente. Podemos criticar mucho de fondo de las propuestas de López Obrador, si es populista, si es antisistema, sin embargo tiene una habilidad para poder comunicar. Cuando era jefe de gobierno, él empleaba las conferencias de prensa muy temprano, a las 6 de la mañana llamaba en el Palacio de Gobierno, y eso en realidad sí le ha generado una relación directa. Todos los días podemos ver que siempre hay una noticia negativa o positiva, casi siempre negativa, de López Obrador, pero es lo que él ha generado, el crear una agenda que se hable acerca de sus temas. Y el tercer punto, Paulina, dices el tema de las encuestas. Quisiera poner este ejemplo para las personas que les gusta el atletismo y que pensáramos en Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, 100 metros planos, y si en los primeros segundos de la competencia sacáramos una fotografía, lo que observamos es que Usain Bolt, lo que se caracterizaba es que el inicio era muy lento y que uno pensaría que él iba a perder la competencia. Esas son las encuestas. Actualmente estamos en un momento en el cual, si bien es cierto, López Obrador ha estado participando ya en 2 maratones, ¿no?, de 42 kilómetros, ya se sabe cuáles son las subidas, cuáles son las bajadas, cuáles son los baches y demás. Sin embargo, lo más interesante de este personaje es que nunca nos deja de sorprender. Y el viernes de la semana pasada, como es su estilo, nuevamente utilizó una metáfora, la del tigre, ¿no? Que pudiéramos hacer pues una relación con el al diablo de las instituciones, con los guachicoleros con los cuales relaciona al presidente Peña Nieto. Es decir, emplea un discurso que para gran parte de la población le puede resultar interesante. Y esos 3 puntos los quiero llevar a una conclusión general de López Obrador. López Obrador me parece que es un personaje el cual actualmente está capitalizando el disgusto y el malestar en contra de la mayor cantidad de la clase política del PRI. Es decir, en palabras muy sencillas, no es que todos estén apoyando a López Obrador, sino que estamos observando que su apoyo se está capitalizando en los negativos tanto del PRI como del PAN. Hay un spot muy interesante de hace unos meses en España donde una persona llega a comprar comida para gato y pide, por así llamarlo, toneladas de comida para gato. Y el vendedor lo que le dice, oiga, entonces usted ama a los gatos. Y lo que le responde la compradora, no, yo no amo a los gatos. Entonces la sorpresa es, ¿por qué estás comprando tanta comida para gato? Y lo que responde es que yo odio a los perros. Entonces, un poco el hecho es de que sí, claro, actualmente no es que se esté apoyando la causa de López Obrador, o si llevamos a la metáfora del tigre, de la comida del tigre tabasqueño, sino lo que estamos observando es el voto antisistema, el voto en contra del Partido Revolucionario Institucional, los negativos que tiene el presidente Peña. Latinobarómetro, por ejemplo, pone que México es no el único país que tiene las malas calificaciones en materia de su malestar con la democracia. Lo que dice el Latinobarómetro es que 2 de cada 10 mexicanos están en contra de cómo se está implementando el poder ejecutivo. Pero eso no es solamente de México, tenemos casos muy negativos en Brasil. Latinobarómetro es un estudio de más de 13 países. Todo lo que estamos observando en general es un panorama en el cual hay un disgusto contra las instituciones, una desconfianza generalizada tanto a la clase política, a los órganos electorales, y lo que López Obrador está capitalizando, y quiero subrayarlo y subrayarlo y ponerle cursivas y demás, y subrayarlo en amarillo, ¿no? Ponerle los asteriscos en WhatsApp para que se vea negrito, es que en realidad López Obrador está capitalizando el disgusto contra el PRI, contra el gobierno federal, y que afortunadamente para esto, para los críticos a este personaje, tenemos 3 meses intensos de campaña, donde lo que la historia nos dice es que siempre se equivoca en el momento en el cual está a punto de alzar la mano y decir que ganó.
¡Uy! Oigan, un primer bloque muy claro de Andrés Manuel López Obrador. Todavía nos faltan otros bloques para cubrir a los demás candidatos. Vamos a una rapidísima pausa, un punto y coma. Y por favor, opinen. Ahí tienen la pregunta del día de hoy. ¿Crees que la imagen de los candidatos a un cargo público es favorable para el electorado, sí o no? Ahí tenemos el sí con 50%, el no con 50%. Opinen. Volvemos. Bueno, ya lo decía previo al corte comercial Gerson, AMLO está en una posición demasiado complicada en la que no puede cometer un error que lo pueda alejar del triunfo, que prácticamente ya está casi quedado. Entonces, ¿qué esperar de los candidatos, tanto de los independientes como de los tres candidatos de coalición? Y nos hablabas del voto antisistema, te referías al gobierno actual. Entonces, ¿qué te parece si ahora aterrizamos la información de quién es José Antonio Meade? Claro que sí. José Antonio Meade, continuando con el ejemplo de los carros, él es modelo 49. 49 años tiene José Antonio Meade y tiene una experiencia que lo ha llevado a ser el más aplaudido en la convención bancaria la semana pasada en Acapulco. Él ha sido secretario de dos partidos políticos, del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, lo más complicado a lo que se enfrenta José Antonio Meade es a la marca de su partido político. Claro, la huella PRI. Es decir, si bien es cierto, López Obrador es el político más conocido en nuestro país, es el que tiene los puntos más negativos. Casi 5 de cada 10 mexicanos están en contra de Andrés Manuel López Obrador, pero de José Antonio Meade, el Partido Revolucionario Institucional tiene los negativos de casi 8 cada 9 de cada 10 mexicanos. Entonces, el gran reto al que se enfrenta José Antonio Meade es, y lo intentaron hacer en este periodo de las precampañas, el posicionarlo como un ciudadano. Sin embargo, las personas que se encargan de todo esto, estamos de acuerdo en que eso es un gran error. Porque la marca PRI, por más negativos que pueda tener, es modelo 1929. El 4 de marzo de 1929, Plutarco Elías Calles, el primer presidente de este partido, comenzó con los trabajos de este partido. Y si bien es cierto, actualmente hay un malestar contra ese partido político, José Antonio Meade tiene en este caso la gran posibilidad y el gran reto en estos 3 meses de poder, en este caso, capitalizar sus conocimientos que tiene en materia educativa, académica. Él es egresado tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México como del ITAM. Su perfil es bastante interesante. Sin embargo, el gran reto, y vamos a poner un ejemplo muy sencillo, cuando López Obrador aparece en un municipio alejado de Tijuana o uno de Mérida, la marca de López Obrador es la que genera confianza en los ciudadanos en ese lugar. Voy a poner un ejemplo: si Paulina fuera candidata de la delegación Coyoacán, la marca López Obrador sería la que a Paulina, por más inteligente que sea mi amiga Paulina, la que generaría la simpatía. Claro. ¿Qué es lo que ocurre con José Antonio Meade? Que es una persona la cual no es conocida en la opinión pública y en todos los más de 2,000 municipios de nuestro país. Y lo que ocurre es que los liderazgos del partido en cada uno de los municipios o de las localidades es quien le genera este trampolín o esta relación. Es decir, López Obrador es la marca más negativa, pero a su vez es la que ayuda o ayudará a persuadir a los más de 87 millones que vamos a poder participar el próximo 1 de julio. Pero José Antonio Meade, el gran reto que tiene es que se enfrenta con un partido el cual tiene los peores negativos, aunque él pueda ser muy recibido y aplaudido en muchos foros, pero decir, los negativos de su partido son los que al final es lo peor que le puede generar, ¿no? ¿Cuáles son sus virtudes en este caso? Pues bueno, que a diferencia de los otros aspirantes que había dentro del Partido Revolucionario Institucional, él hasta el momento no ha estado relacionado con ningún escándalo político. Y aquí en el escándalo político quiero ser muy enfático, porque una cosa es
el que sea presunto culpable, como este documental fantástico de la Edad Negrete, y otro es que haya una percepción la cual se le acuse, como es el caso y lo que vamos a ver en los meses por venir, ¿no? Es decir, hasta el momento José Antonio Meade no ha estado involucrado en ninguna de sus responsabilidades con algún caso de corrupción, y me parece que eso es una ventaja para él. ¿Qué otra ventaja tiene? Bueno, que en realidad él está tratando de generar pues una campaña empática, de cercanía, un poco el papel de su esposa, ¿no? Que es algo nuevo a diferencia de las campañas anteriores. Por una parte tenemos a la esposa de López Obrador, la cual nos presumen que tiene doctorado, pero pues al final yo pienso que vamos a votar por una persona más, claro, no por la esposa, ¿no? Entonces el papel protagónico de las esposas también tiene algo que ver. La señora Juana lo acompaña a todos los eventos. Y sin lugar a dudas, pues aquí hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Con la forma en la cual se están comunicando las campañas. En México seguimos teniendo una nostalgia por el tlatoani, es decir, por una nostalgia de que una persona es la que cada 6 años se presenta como quien va a resolver todos los problemas. Y en México, un poco lo que las encuestas también nos dicen, es que no veremos un presidente con una mayoría de más de 15 millones de votos, que tendremos un Congreso dividido y que de una vez será muy interesante el valorar, ¿no?, que el próximo presidente de la República también tendría que tener esta habilidad de negociar con los demás poderes, ¿no? Claro. ¿No? O sea, es decir, muchas veces visualizamos el hecho de la imagen de un candidato. Estamos nuevamente pensando que una persona es la que va a resolver todos los problemas de los más de 120 millones de mexicanos que hay en este momento, ¿no? Sin embargo, lo que también tendríamos que pensar es que cada vez, no en México, en el mundo, hay gobiernos divididos, gobiernos en los cuales se tiene que generar una relación y una negociación, y todavía más aún pues con un vecino que trata de gobernar desde su teléfono inteligente y a través de mensajes de Twitter, ¿no? ¿Qué tanto la carrera de Enrique Peña Nieto en ese sentido de las reformas y que al menos dio la imagen de que pudo haber un diálogo entre los partidos, le puede ayudar a Meade justamente a generar la idea de que él puede volver a generar ese consenso? Eso es muy interesante porque a principios de esta semana en un foro de la OCDE, José Ángel Gurría hablaba de la segunda ola de las reformas, ¿no? López Obrador el viernes de la semana pasada en su participación en la Convención Nacional Bancaria dijo que solamente iba a reformar un artículo y eso iba a ser a la mitad de su sexenio y iba a ser la del juicio político contra el presidente en funciones. Entonces, es muy sencillo. López Obrador, su propuesta concreta es: no voy a hacer reformas, no me importa, e incluso ha dicho que echará para atrás la reforma educativa. Pero después dijo que ya no, que siempre ya no. Que es un poco la confusión, ¿no?, de lo que dicen por una parte su equipo de campaña y por otra parte él, que va a echar para atrás un aeropuerto, ¿no?, aunque ya haya contratos de por medio, y por otra parte la de José Antonio Meade, la cual es un político el cual se ha encargado de implementar muchas de estas reformas, y que me parece que lo que hay que pensar es que se necesitan consensos, que no habrá, ningún partido político tendrá mayorías. No soy Walter Mercado ni tampoco soy Moni Vidente, pero los datos nos dicen eso. Cada vez habrá Congreso más divididos. Actualmente ningún partido político tendrá tampoco la mayoría en las gubernaturas, ¿no? Veremos algunas sorpresas y me parece que lo más interesante es que en estos 3 meses, tanto José Antonio Meade como cualquiera de los candidatos que vamos a analizar, pues presente en este caso propuestas concretas. Me parece que hasta el momento hemos visto 2 caminos diferentes, ¿no? Un poco quisiera insistir en esto. Por una parte, la persona que nos trata de amenazar, ¿no?, con el tigre, y no el tigre Guiñac de los tigres, ¿no?, sino está hablando ya de una posible amenaza. Es como si desde este momento dijéramos: vamos a jugar fútbol el fin de semana, pero si pierdo, pues yo no me hago responsable si le quieren pegar al árbitro o si quieren hacer... Entonces, me parece que eso ya son mensajes negativos, porque al final estás desconociendo un proceso electoral y el resultado del mismo cuando todavía no comienzas. Y eso me parece que es lo más... Y no estoy hablando solamente de López Obrador, sino en general hay muchos políticos que generan este discurso antisistema de desconocimiento a las instituciones y demás. Entonces, el gran reto en este caso sería pues generar, número uno, que haya participación,
que cada uno de los 120 millones de habitantes voten por quien quieran, que haya una participación mayor al 60%, pero que visualicemos que una sola persona no podrá ser la que solucione los problemas de todos nosotros, ¿no? Bueno, pues ¿qué les parece si hacemos otro pequeño punto y coma con la pregunta de Twitter? Por supuesto, para nosotros es muy importante que comenten, que opinen y sumen a la votación. ¿Crees que la imagen de los candidatos a un cargo público es favorable para el electorado? Hasta el momento tenemos a 50-50. Está dividida la votación. Regresamos en 2 minutos a ver qué sucede. Volvemos. Seguimos en punto y coma, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues seguimos hablando de la imagen de los candidatos presidenciales. Ya platicamos sobre Andrés Manuel López Obrador, que está encabezando las encuestas, José Antonio Meade, el abanderado del PRI. Y bueno, pues ahora toca el turno de Ricardo Anaya, quien es hasta ahora, todavía están registrados ante el INE, pero bueno, pues es el abanderado de esta coalición, el Frente por México. Y justamente, Gerson, ¿nos podrías comentar un poquito sobre estos escándalos en los que se ha visto envuelto Ricardo Anaya, lo de la PGR, lo de este video de la boda? Híjole, la verdad es que sí lo están atacando, ¿o qué? ¿Cuál es la percepción? Sí hay un ataque contra Ricardo Anaya, incluso el INE dijo que bueno, pues le pidió a la PGR, ¿no? Sí, que no metiera las manos. Bueno, Ricardo Anaya es el más joven de todos los aspirantes a la presidencia. Tiene 39 años y el gran reto de Ricardo Anaya, o sus 3 principales retos son, por una parte, cómo comunicas una alianza entre 2 partidos que históricamente han sido contrarios, ¿no? El agua y el aceite. Sí. Por una parte, el PAN, que abiertamente está en contra de muchas de las políticas como el aborto, como la eutanasia, como la regularización, ¿no? Y por otra parte tienes al PRD, el cual está en contra de la reforma energética, entre muchos otros temas. Ese es un reto. Por otra parte tienes el gran reto de que la guerra que tuvo al interior Ricardo Anaya para conseguir su candidatura es lo que conocemos como una guerra pírrica. Ganaste en el minuto 89, pero hubo muchos expulsados en tu equipo. ¿Y qué crees? Pues que muchos de esos jugadores, en lugar de decir, bueno, vamos a seguirte apoyando para la final, no. Lo que está ocurriendo es que muchos de esos personajes, como Margarita Zavala, ¿no? Que en este caso ella es parte también de las aspirantes a la presidencia. Es decir, el gran reto es que no hay una unión dentro del Partido Acción Nacional. Y en el PRD, pues el gran reto también es en este rompecabezas, que el PRD, si bien es cierto, es de los partidos más jóvenes, de los 3 más importantes, el hecho de que López Obrador se conformara su partido de Morena, pues también generó pues una desconfiguración y no hay hasta este momento un liderazgo relevante en el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Lo que pasa en la Ciudad de México me parece que va a ser muy importante para lo que puede. Y el tercer punto, que es el tema de los escándalos. Yo a mis alumnos les digo que en los periódicos siempre cuando es nota, es cuando encontramos alguno de estos 3 elementos, ¿no? Y autores como Thompson, que se han dedicado al análisis de los escándalos políticos, cuando hay sexo, cuando hay poder y cuando hay dinero. Y Ricardo Anaya ha estado involucrado hasta el momento en 2 de esos 2 elementos, ¿no? Por una parte, la relación que tiene pues, con algunos contratistas. No soy abogado, y probablemente la Procuraduría General de la República sabrá qué es lo que está ocurriendo, pero es un tema de percepción, y la percepción es que Ricardo Anaya no lo ponen como presuntamente, sino es una persona que está involucrado en actos de corrupción, ¿no? Que apareció en una boda hace algunos años, es decir, se genera la percepción de que hay algo raro. Ese es el gran reto de Ricardo Anaya. Entonces, un poco reconfigurando, el Frente, a su vez, ha comunicado que ellos quieren generar un cambio en el régimen político. Digo, no todas las personas que van a votar saben ni lo que es régimen, ni lo que es un sistema político. Y a veces ese tipo de lenguaje resulta bastante confuso, ¿no? Yo sé que en las universidades es muy bonito citar a Aristóteles, a Foucault, a Nietzsche, pero para la gran parte de la población tienes que comunicar con un lenguaje muy sencillo, ¿no? Entonces, hasta este momento no han comenzado aún las campañas, pero no nos ha dicho ninguno de los candidatos, y me gustaría escucharlo de Ricardo Anaya. ¿Cómo serían sus 100 días de gobierno?
cómo serían, cómo se imaginan que serían sus 100 días de gobierno, ¿no? En los cuales pudieran generar desde este momento las cosas que van a poder realizar, las reformas que van a proponer a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Por una parte sabemos que hay una persona pues, que dice que le va a quitar las pensiones a los presidentes, que va a vender el avión presidencial, que no va a permitir muchas cosas. Pero los demás candidatos, y me parece que Ricardo Anaya ahí tiene la gran oportunidad, es de un poco decirnos, con peras y manzanas, qué es o cómo va a gobernar, ¿no? O sea, a mí me da mucho gusto que haya jóvenes, ¿no? Porque estamos hablando también de una nueva generación de la clase política. Atrás quedaron los Malio Fabio, los Gamboas, ¿no? Entonces, Ricardo Anaya sí genera, en este caso, pues una cercanía, pudiéramos decir, de la imagen que estamos hablando, una persona joven, una persona preparada, una persona que tuvo un viaje a Alemania y que se reunió con Angela Merkel. Sí, que va a ir a Chile No, también. una persona que está generando esta percepción de que puede unir lazos, ¿no? con los diferentes mandatarios. Sin embargo, el gran tema es que en este momento ha habido toda una serie de ataques, que aquí quisiera hacer un paréntesis. Las guerras sucias no existen, las campañas son de confrontación y siempre tiene que haber ataques y los candidatos tienen que estar preparados para responder a los ataques. Y lo que está ocurriendo en este momento es que Ricardo Anaya ojalá muestre esa inteligencia de la cual estamos hablando para poder enfrentar estos ataques. Digo, no va a ser sencillo, ni el primero ni el tercer lugar van a permitir que Ricardo Anaya o que cualquiera de los candidatos sea presidente. Estamos hablando de una competencia, de un partido de fútbol americano. A Tom Brady le quitaron a menos de 3 minutos un balón y perdió el supertazón. Entonces, que no piensen ni Ricardo Anaya ni ninguno de estos personajes que no va a haber ataques. ¿Qué es lo que en este caso la mayoría de los electores esperaríamos? No solamente el Círculo Rojo y las personas que nos gusta leer periódicos, que somos muy aburridos algunos de nosotros, sino cómo en este caso, ¿cuál es la postura hacia el salario mínimo, por ejemplo? ¿No? Mucho se ha hablado de la participación de los millennials, que son estos chicos que más de 8 horas al día invierten en navegar en internet y que tienen una edad entre 18 y 34 años. ¿Cuáles son las posturas? Aquí estamos, yo soy el único que está en la raya, Entonces, es decir, hasta el momento hay muchos ataques contra Ricardo Anaya. Yo diría, y no tengo más información, pero es muy obvio, las campañas todavía no comienzan y ojalá tengan esta piel tan gruesa para poder, en este caso, poder soportar, poderle enfrentar, porque lo que les espera al momento de que son presidentes, pues que no quieran que haya una prensa y que tampoco haya críticas a su trabajo, ¿no? Está muy interesante porque de lo que nos dijiste en los primeros 2 bloques a cuando llegas a Anaya, es decir, él podría capitalizar el tema de que no tiene al PRI con estos 8 puntos negativos sobre 10 alrededor del país, ni tampoco tiene a Andrés Manuel, que son 5 puntos negativos sobre 10. Es decir, quizás y que él podría, es joven. y además es joven y está preparado. Y sabe inglés, ¿no? Pero también tiene en su contra la parte de la división, no nada más adentro de su partido, que no tiene apoyo, sino además entre los 2 partidos que está representando, que tampoco es que sean muy unidos. Entonces, pareciera que hay poco apoyo alrededor de él, pero hacia los mexicanos, él pudiera capitalizar si se da cuenta de esa área de oportunidad. Y las encuestas lo que nos marcan hasta el momento es que él está en segundo lugar, ¿no? Él en una carrera de 100 metros, hay una persona que desde hace 20 años está en un carril esperando a ganar la competencia. Hay una persona que está con el reto de representar a 2 partidos políticos diferentes, con escándalos, pero está en segundo lugar. O sea, hasta el momento creo que ahí nos tenemos que detener, porque a pesar de todos los ataques que han existido, no hemos visto encuestas después de esos últimos escándalos, pero se mantiene en una segunda posición. Y a ver, hay que decirlo, esta vulnerabilidad que tiene hoy Ricardo Anaya por el presunto lavado de dinero, que la gente está viendo que la PGR está haciendo un trabajo un tanto extraño con ciertas irregularidades, o una de dos, o hace que sus votos sean menos e igual y Mid le hace competencia, o al revés, o ayuda a endurecer su voto. La relación, y es muy sencillo, puede pasar de ser el culpable a ser una víctima. Y en nuestro país, en 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador lo quisieron desaforar y meter a la cárcel, lo que generaron fueron los mejores propagandistas de López Obrador. Y con Ricardo Anaya, justamente, él tendría que capitalizar en este momento. Ha dado un mensaje, ¿no? Me parece pues bastante
antisistema el decir, voy a meter a la cárcel al presidente de la República. O sea, eso es muy taquillero. Muchas personas queremos, muchos electores quieren ver corazones sacrificados y decir, bueno, López Obrador ha dicho, yo no voy a tener ninguna venganza en contra ni del presidente ni de ninguno de sus funcionarios. Sin embargo, también ese mensaje que pueda resultar bastante taquillero, me parece que también no es tan institucional y tan el adecuado, porque estaríamos pensando que les está dando fuero, ¿no? Exactamente, o sea, que al momento de que cuídense todos, porque si voy a meter al presidente a la cárcel, pues también puedes generar un mensaje que puede generar disgustos en algunos otros sectores, ¿no? Pero Anaya es justamente el mejor ejemplo que nos comentabas hace un momento, ¿no? Del gato y el perro. O sea, lo que nos comentaban también especialistas que han venido también a comentarnos sobre este tema es que el voto se encuentra muy polarizado en este momento, lo que comentabas, Pau. O sea, la gente no quiere al PRI, o sea, de verdad ya no quiere votar al PRI, sí reconoce que Emid es un buen candidato, que tiene buena trayectoria, pero de plano no va a votar por el PRI. Y por el otro lado está López Obrador, que también es un candidato que es o amado, o odiado o amado, ¿no? Entonces, pues nos decían, aquí Anaya tiene prácticamente el paso libre para convertirse o estar en el segundo lugar y dar una fuerte batalla contra López Obrador, y tiene muchas posibilidades de ganar. Mira, para las personas que les gusta el fútbol, en la Liga Española es Real Madrid y Barcelona los que durante muchos años fueron los que ganaban la Liga. Y en un tercer lugar está el Atlético de Madrid, que sin tener a su Messi ni a su Ronaldo, puede generar competencia contra los dos partidos políticos, ¿no? Me parece que el momento en el cual el candidato, el aspirante Ricardo Anaya está recibiendo tantos ataques y tanto golpeteo, el gran riesgo que puede existir es que si no lo tiras, y eso lo decía don Fidel Velázquez, lo que no te mata te hace más fuerte. ¿No? Ahora, Sí. ya que estamos centrados en materia de Anaya, no podemos hablar de él sin hablar de Margarita, que pues va de la mano por todo el proceso anterior que se vivió, que para mí fue uno muy complicado para la imagen de Sí. Anaya, pero que para Margarita, aunque fue complicado, pudiera ser que también había salido como la mártir. Ahora como independiente se las está teniendo que ver con las complicaciones que eso implica, ¿no? Mira, el gran reto de tanto Margarita como de los otros candidatos independientes es la estructura con la cual tú vas a operar el día de la elección. Claro. Y era con lo que en un principio decían. El hecho de hablar de spots o el hablar de debates, hay más de 10 factores que pueden determinar que una persona pueda votar por una persona u otra. Digo, toco madera, pero si existiera un temblor ese día, un desastre natural o no se instalara el 100% de las casillas, también desincentiva la participación. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los candidatos independientes? Ni el PRI, y esos son datos muy recientes, podrá cubrir el 100% de las casillas electorales en julio. Ni en 2006 lo hizo, ni tampoco en 2012, y esa es una gran, ¿cómo decirlo?, falla en la logística, ¿no? Las personas que se dedican a trabajar en campo te dicen, bueno, una cosa es los 3 debates que haya, que si los observan, que si no los observan, el uso de Twitter, el uso de Facebook, muchos elementos. Sin embargo, la estructura de Margarita, tanto la de Armando Ríos Peter como la de Jaime Rodríguez Calderón, serán decisivas. ¿Por qué? Porque por una parte tú puedes generar pues una empatía, puedes mostrarte como un candidato fresco, que no es el caso de ninguno de los que estamos hablando, ¿no? Había algunos teóricos que hablaban de que la caballada estaba bastante flaca y que actualmente pues no tenemos estos candidatos independientes, ¿no?, que nos puedan generar algún ánimo, algo fresco, algo innovador. Alguien podría decir, bueno, Armando Ríos Peter es un candidato joven, guerrerense, que hace más de 5 años estuvo bailando en Guerrero y generaba una campaña alegre y demás. Pero el caso concreto de Margarita, el gran problema que se tiene, y en la Convención Nacional Bancaria, y lo estoy citando porque estuve ahí, ha de ser horrible para ella que siempre la citen como la esposa del presidente Calderón. ¿Qué te parece, Gerson? Sí. Si hacemos una pausa en este momento y regresando del corte hablamos de los 3 candidatos independientes, Claro que sí. Margarita Zavala, Armando Ríos Peter y también Jaime Rodríguez, mejor conocido como El Bronco. Regresamos a Punto y Coma, no se vaya. Tenemos la pregunta en Twitter, participe con nosotros a través de Punto y Coma-TV, la cuenta de esta red social Twitter. ¿Crees que la imagen de los candidatos a un cargo público es favorable para el electorado? 50% opina que sí y 50% que no. Regresamos. Bueno,
pues estamos ya de regreso en Punto y Coma, leyendo por supuesto todas sus opiniones que estamos teniendo en Twitter después de la pregunta que les hacíamos. ¿Crees que la imagen de los candidatos a un cargo público es favorable para el electorado, sí o no? A ver, mi Clau, tenías por ahí una de las opiniones. Sí, la primera de las opiniones, Héctor Ruiz, quien nos comenta que él cree que no, que hay un dicho que dice que como te ven te tratan, pero que también la expresión mueve a mucha más gente. Mientras esto sea limpio e interesante, ya ganaste. Por su parte, Langy Low, gracias por escribirnos, nos dice, la imagen de los candidatos, bueno, pues Meade como funcionario, como candidato, no. Anaya no da el ancho. AMLO ya es terquedad sin una base política, es vil populismo, es lo que opina Langy Low. Y sobre los independientes nos dice que pues son como un Frankenstein que podría resultar algo atractivo. Algo atractivo todavía no para ganar. Ahora Fernando López dice, la imagen pública es una impresión material hecha en los sentidos, es el resultado de muchas causas que producen un efecto causado y da lugar a un juicio de valor de donde lo percibido será aceptado como una realidad. Dicho juicio de valor dará lugar al rechazo o a la aceptación. Bueno, y Gerson nos ponía justamente sobre la mesa ya prácticamente el perfil de Andrés Manuel López Obrador y sus 18 años de campaña, de José Antonio Meade y su huella PRI, de Ricardo Anaya y su presunto lavado de dinero, Margarita Zavala y el fantasma de su esposo Felipe Calderón. Y nos estabas empezando a hablar de Armando Ríos Peter y del Bronco, del que no hemos tampoco platicado. Te escuchamos. Hay algo interesante, las llamadas candidaturas independientes es algo que para los medios puede ser pues, bastante interesante. Un candidato independiente, una persona que no tiene ninguna relación con ningún partido político. Sin embargo, en la historia de nuestro país, en el sistema político mexicano, esto no es nuevo. A finales del siglo XIX, cuando todavía los partidos políticos no estaban consolidados como fue después de la Revolución Mexicana, cualquier persona que quisiera gobernar el país era una persona independiente. Actualmente, con las últimas reformas electorales que se han implementado en nuestro país, se ha generado pues, esta nueva posibilidad en la que una persona, después de juntar el 2% en cada uno de los territorios, pudiera conseguir, ¿no?, la aceptación ante el órgano electoral para poder participar. Tanto hay en el Poder Ejecutivo Federal, como tenemos el caso de Pedro Kumamoto, el primer diputado en el Congreso de Jalisco y que ahora acaba de ganar su registro para ser senador, ¿no? Entonces, estamos hablando de que no es algo nuevo. Sin embargo, ¿cuál es el gran reto? Empezaría con Jaime Rodríguez Calderón. Jaime Rodríguez Calderón, en la campaña para gobernar Monterrey, lo que su asesor en comunicación, Memo Rentería, comunicaba era que era una persona la cual era limpia, era transparente, era ciudadana. Sin embargo, lo que muchas personas saben... No se acuerdan. O no se acuerdan, o no se quieren acordar, es que en menos de un año antes, él era parte del Partido Revolucionario Institucional. Y una amiga mía, que fue mi maestra y que quiero mucho, Gisela Rubac, me decía que el mejor consenso que se puede llevar a cabo con respecto a la figura de Jaime Rodríguez Calderón fue que en la elección para gobernador, el único municipio que no ganó en Monterrey fue el que ya había gobernado como presidente municipal. O sea, es decir, el hecho de que no me vengas con que... No, las personas que ya vivieron en carne propia cómo gobernó Jaime Rodríguez Calderón no le dieron. ¿Qué vemos? Una cosa es, imaginemos un globo en el que durante la campaña estás inflando el globo, lo estás tratando de hacer bonito. Sin embargo, el ejercicio del poder es un alfiler que en cualquier momento puedes romper ese globo, que puede decir ego en letras grandes, ¿no? Y en el tiempo en el cual el gobernador estuvo en funciones, hubo diferentes motines en Topo Chico. Muchos nos sorprendemos de la forma tan despótica de Donald Trump de tratar a los medios. En Monterrey es todos los días lo que ocurre lo que ocurría con Jaime Rodríguez Calderón y su relación con los medios. Es decir, al final lo que podemos decir es que Jaime Rodríguez Calderón, siendo gobernador de un territorio que es muy importante, es de los 3 estados más importantes de nuestro país, no le fue nada bien, ¿no? Por otra parte, ¿qué es lo que está comunicando Jaime Rodríguez Calderón? Pues bueno, está tratando de generar un discurso simpático, cercano, que a lo mejor para muchas de las personas que lo siguen puede ser gracioso, pero para muchos de nosotros o para gran parte de la población, las encuestas no lo están, en este caso,
pues mencionando. El caso de Armando Ríos Peter. El caso de Armando Ríos Peter es muy interesante porque Armando tiene toda una experiencia en materia legislativa, fue senador, fue diputado, en algún momento quiso ser candidato a la gubernatura de Guerrero. Y que aparte se comparó con Justin Trudeau también en algún momento. Bueno, a lo mejor lo único que Armando tendría en relaciones que utiliza calcetines de Chewbacca o algo así, pero fuera de eso no veo se parece nada. digo, yo nunca he visto al primer ministro de Canadá bailar como Armando Ríos Peter, tampoco podría ser algo. Entonces, ¿a qué estamos? ¿Qué es lo que estamos observando? Que las candidaturas independientes para el Poder Ejecutivo hasta este momento no han generado una empatía en la contienda electoral. ¿Qué es lo que vamos a ver si muchas de las versiones periodísticas que se han mencionado en estos momentos, que hay un proyecto en el INE en el cual se va a hacer el conteo así como en 2006 de voto por voto, firma por firma, y que probablemente se echen para atrás algunas de esas 3 candidaturas independientes? Si no fuera el caso, vamos a ver lo más cercano a una boleta de lotería, ¿no? Vamos a tener a 6 personas en una boleta para presidente y pues cada uno de nosotros sabrá cuál o a qué personaje se parece cada uno de los candidatos a la presidencia. En general lo que quiero sí subrayar es que la estructura para poder defender el voto es imposible que el PRI tenga el 100% con una historia bastante grande y que los candidatos independientes probablemente, lo anticipo desde este momento, no tendrán la capacidad para poder, en este caso, tener siquiera una representación en cada una de las casillas, ¿no? Lorenzo Córdoba, el árbitro electoral, en algún momento citaba a Eduardo Galeano, analista uruguayo que falleció y que más allá de sus libros extraordinarios de las venas abiertas de América Latina, tenía una afición importantísima por el fútbol, y en uno de sus libros decía Lorenzo Córdoba que el árbitro electoral era lo más cercano a un árbitro de fútbol, porque las personas que ganaran la elección lo que iban a comunicar es: ganamos a pesar de que el árbitro lo teníamos en nuestra contra. Y el equipo perdedor, o los 5 de los 6 candidatos, dirán que perdieron debido a que el árbitro electoral estaba en su contra, ¿no? Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando a un proceso electoral el cual hay una desconfianza generalizada contra los partidos políticos, que es un campo muy fértil para discursos que puedan resultar muy mediáticos en contra de los medios de comunicación, en contra de la prensa fifí, en contra de todos los que estemos. Es decir, es lo que más me preocupa, ¿no? El hecho de que tú critiques a una persona que aún no gobierna y que inmediatamente te descalifiquen, pues no sé si haya, en este caso, la solidez para que 6 años un personaje con esas características pueda gobernar y llevar a buen puerto a este país. Aunque hay que decirlo, el voto de los independientes seguramente sí influirá en la decisión final de las próximas elecciones y será determinante para ver quién obtiene el triunfo. Vamos a hacer una pequeña pausa, Gerson. Regresamos en 2 minutitos. No se nos vaya, ya estamos en la recta final del programa. Y recuerde nuestra pregunta en Twitter. ¿Crees que la imagen de los candidatos a un cargo público es favorable para el electorado? Hasta el momento tenemos un 69% que opina que no, ya un 31% que sí. Volvemos. Así que conclusiones. Andrés Manuel López Obrador, Mid, Margarita, Anaya, el Bronco, Ríos Peter, 1 hora para intentar nada más captar las primeras ideas sobre la imagen de estos candidatos. ¿Cómo concluyes para este programa? Concluyo con 3 cosas. La imagen en materia de comunicación equivale a más del 70% de la comunicación de un personaje. Número 2, la imagen es un factor más para poder tomar una decisión. Los debates, que en este caso no hablamos de ellos, el INE tiene el dato de que menos de 1 de cada 10 mexicanos observaron los debates en el año 2012, pero a su vez la instalación de las casillas electorales, a su vez la participación y demás, son otros factores que determinan el momento de que una persona pueda decidir. Y número 3, esto todavía no comienza. Visualicemos estas extraordinarias competencias donde Usain Bolt estaba a menos de 100 metros y que comenzaba y ganaba, ¿no? Y por último, o sea, en realidad me parece que esto es una fiesta nacional
estamos ante la elección más grande de la historia de nuestro país. Somos 120 millones de mexicanos, de los cuales 87 millones podremos votar. Y me parece que hay muchos factores y hay que llevar a la realidad esto de no ser ciudadanos imaginarios, votar el día de las elecciones y exigir la rendición de cuentas de quien sea el presidente. Perfecto, pues así cerramos este programa. Gerson Hernández Gracias. Mecalco estuvo No, con nosotros, ustedes. académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias. Gracias a Gracias, ustedes. chicas. Gracias. Adiós.